Les voy a pedir que me sigan en su Biblia, con su vista, por favor. Primera de Samuel, capítulo 13, los versos del 1 al 14. Del 1 al 14. Primero de Samuel, capítulo 13, versos del 1 al 14, dice así la Escritura: había ya reinado Saúl 1 año, cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra que es viva y eficaz, y tu palabra que hace su obra en el corazón de todos aquellos que hemos dispuesto, Señor, escucharte y tener un corazón dócil y humilde ante tu palabra. Permítenos, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros, de tal manera que podamos aún aprender de los errores de aquellos líderes que estuvieron delante de tu pueblo. Danos un corazón limpio, Señor, perdona toda ofensa, quita de nuestra mente toda distracción, de tal manera que podamos escuchar lo que tu Espíritu Santo a través de tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver el mensaje titulado Aprendiendo de los errores de un rey. Aprendiendo de los errores de un rey. En este caso vamos a ver la vida del rey Saúl, ahora ya en su reinado. El domingo pasado estuvimos estudiando su llamamiento, cómo Dios lo llamó, cómo Saúl pues estaba en otros propósitos muy terrenales, pero cuando Dios lo llama para gobernar, y él fue el primer rey sobre Israel. Fue ungido, Dios le dio todos los recursos necesarios a fin de que Saúl gobernara exitosamente y llevara al pueblo de Israel hacia los triunfos que Dios les había preparado. Aunque no lo vamos a ver ahorita, pero en el capítulo 11, el rey Saúl tiene su primera prueba, ¿verdad? Su primera prueba, y en este caso vino el Espíritu Santo sobre Saúl, lo capacitó, le dio el valor para enfrentar el ataque de otros enemigos,
y vencieron por la gracia de Dios contra los amonitas. Entonces Saúl experimentó la presencia del Espíritu Santo y Dios les dio la victoria. Ahora en este capítulo 13 nos encontramos con otra batalla. Ahora los reyes en aquel tiempo, mis hermanos, pues no solamente gobernaban sobre el pueblo, sino tenían que estar listos para la batalla, porque había muchos enemigos. Hoy rara vez un presidente no tiene ese pendiente de algún enemigo, de alguna batalla, ¿verdad? Por lo regular hay algunas naciones que están en guerra, pero en aquel tiempo el rey sabía que una de sus funciones principales era ir adelante y luchar contra el enemigo, proteger a su pueblo y vencer. Esa era una de sus funciones principales. Aquí en segundo lugar, Saúl vuelve a enfrentar otra batalla contra los enemigos que eran los filisteos. Así es que, qué interesante que Saúl comenzó bien. Él tuvo un buen comienzo. ¿Y cómo terminó? Terminó mal. Vamos a ver qué pasó. Ahora, aquí hay un dicho que a veces hemos escuchado con cierta frecuencia y dice, nadie aprende de los errores ajenos, ¿verdad? Y ese dicho, pues, en parte es verdad, porque debiésemos de aprender no solamente de nuestros propios errores, sino debiésemos de aprender de los errores ajenos. Dice, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Bueno, pues en cierto sentido puede ser verdad, pero en otro no. Entonces, cuando Dios llama a sus líderes, aquí llama a un líder, Dios lo preparó, fue el rey que quería Israel y se los dio Dios. ¿Cuál era el propósito? ¿Se acuerdan? Que Dios gobernara directamente sobre Israel, pero Israel no quiso. Rechazó el gobierno directo de Dios, llamó a un hombre, dice, queremos parecernos a las naciones paganas con un rey, y ese no era el plan de Dios, pero estuvieron insistiendo, entonces Dios les dijo, ándele, pues quieren este rey, aquí va, es lo que ustedes quieren. Hablamos un poco sobre la voluntad permisiva de Dios. Hay la voluntad directa de Dios, pero hay la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice, esta no es mi voluntad, pero estamos, insiste. Bueno, este fue el caso de Israel. Saúl comenzó bien. Dios le dio toda oportunidad para que él fuera un rey exitoso. Pero Saúl, como acabamos de leer, terminó siendo desechado. Ahora, Saúl gobernó 40 años a pesar de sus errores. Vamos a aprender en esta tarde, mis hermanos, de estos errores para no cometerlos. Y si los estamos cometiendo, pues para corregirlos, ¿verdad? Porque ese es el asunto. Hemos dicho, si usted es esposo, ya es líder. Aunque no tenga un nombramiento de líder, usted es líder, porque el líder lo que hace es guiar. Si usted es esposa y es abuela o es mamá y tiene hijos, ya usted es líder porque tiene también que guiar a sus hijos o a sus nietos. Los jóvenes cristianos, que aunque no son casados, pero son líderes en cierto sentido, porque Dios los puso en un lugar en alto, son luz y son sal para guiar a otros hacia el Evangelio. Entonces, el pueblo de Dios, en cierto sentido somos líderes, aunque hay quienes tienen el don de liderazgo, de acuerdo, pero en sentido general, todos debemos de guiar nuestra vida. Eso es lo que hace un líder. Entonces, ¿cómo está usted guiando su vida? Es la pregunta. ¿Y cómo está guiando a los que vienen detrás de usted? Esa es otra pregunta, porque Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otros ciegos. De otra manera que ambos caerán en el hoyo. Así es que nos conviene como creyentes, como pueblo de Dios y como líderes en potencia, mis hermanos, aprender bien para no cometer ese tipo de errores. Ahora, la Biblia es preciosa porque aunque son gente llamada por Dios, Dios nunca esconde los errores de sus siervos. ¿Se había fijado en eso? Todos los siervos de Dios tuvieron por ahí algún detalle y la Biblia no lo ocultó. ¿Por qué? Porque esto nos enseña muchas cosas. Ahorita no voy a entrar en detalle, pero somos vulnerables. Aún los cristianos tenemos errores, a veces llegamos a caer, pero la gracia de Dios, si somos humildes y acudimos a Él, nos levanta para que sigamos adelante. Ok, número 1, hermanos, ¿cuál fue el primer error aquí del rey Saúl? Que no entendió que en la vida vamos a enfrentar batallas, pero batallas espirituales que nos ponen a prueba. Así es. El creyente va a enfrentar de vez en cuando algunas batallas espirituales, pero esas batallas espirituales ahora nosotros tenemos que entender que son para ponernos a prueba. ¿En qué aspectos? 3 cosas van a ser puestas a prueba cuando enfrentamos
una batalla espiritual. Ahora déjeme darle algunos ejemplos de batallas espirituales. Conflictos interpersonales, cuando llegamos a tener un roce fuerte con alguien, un desacuerdo, y puede ser quien sea, es una situación relacional, puede ser su jefe, el empleado, el vecino, el pariente, el familiar, el cónyuge, etcétera. Cuando tenemos conflictos interpersonales, y a veces pues surgieron así, ¿verdad? Hay una prueba, y la prueba es, se va a probar ahí mi fe, mi paciencia y mi fidelidad. Fe, paciencia y fidelidad. Otras pruebas, necesidades económicas. Llega un gasto extra que no habíamos contemplado, y ahora ¿qué hago con esta situación? Hay pruebas de cuando vienen dudas en nuestra fe, dudas, ¿verdad? Llegamos a dudar de Dios, llegamos a dudar si vamos a salir adelante. Hay guerras espirituales en los imprevistos de nuestra salud, cuando viene un quebrantamiento físico en nuestra salud y nos hallamos gravemente enfermos, decimos, bueno, Señor, ¿me vas a sanar? ¿No me vas a sanar? ¿Ya cuánto tiempo llevo con esto? Son pruebas espirituales, son batallas de la fe. Otras pruebas, las tentaciones sexuales. Habrá alguna tentación sexual, ¿verdad?, con el propósito de hacernos ceder. Para otros, esas pruebas, esas batallas espirituales son los vicios. Usted dice, yo ya no quiero tomar alcohol, y llega un amigo y le dice, vente, vamos al cumpleaños de mi hijo, ¿y qué cree que lo primero que hay ahí en la fiesta del niño? Pastel no, alcohol, cerveza. Y usted dice, no, yo ya no quiero tomar. Hay una lucha espiritual. ¿Usted qué hace? Le están invitando, le están presionando. Y usted dice, Señor, yo ya sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que debo de cuidarlo. Usted ya quiere dejar de fumar. Ya tiene una semana, 2 semanas y está luchando ahí, ¿verdad? Lo invitan sus amigos en el trabajo con un cafecito y su cigarrito. Y se le antoja. ¿Y qué dice usted? ¿Qué hace usted? Hay una prueba. Para otros, las batallas espirituales son la pornografía. Tú dices, ya me enganché, ya estoy viendo más frecuentemente pornografía vía televisión o vía internet o como sea, y tú sabes que eso le agrada a Dios, pero estás batallando con esa guerra espiritual. Para otros viene una prueba espiritual, quizás le dijeron, hasta aquí, muchas gracias, ya no vamos a necesitar sus servicios, falta trabajo, falta empleo. Para otros va a ser la tardanza, usted dice, yo necesito ya saber el resultado de tal o cual cosa, y hay una tardanza, se le aplaza y no le dan la solución. Batallas espirituales, hermanos, a través de las cuales se pondrá a prueba, que busque por favor Hebreos 6:12 y ahorita regresamos. Hebreos 6:12 nos habla de la importancia que los creyentes y sobre todo mis hermanos líderes, aprendamos estos 3 elementos, aunque aquí mencionan 2 elementos, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice Hebreos 6:12, bueno, el 11 y el 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, persevere como comenzó. Plena certeza de la esperanza, verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es que, ¿qué está siendo puesta a prueba en nuestra vida? Nuestra fe y la paciencia. Por eso son las pruebas espirituales, para que podamos darnos cuenta en qué nivel está nuestra fe y en qué nivel está nuestra paciencia. De esta manera, dice entonces, heredarán las promesas. Entonces, el primer error de Saúl fue no entender que su fe estaba siendo puesta a prueba. Número 2, el segundo error de Saúl fue que no supo ser fiel a Dios en lo poco. No supo ser fiel a Dios en lo poco. Ahora, cuando leemos este capítulo 13 de 1 Samuel, dice aquí la escritura que él estaba obviamente por atacar al enemigo, pero no se esperaba que los filisteos fueran miles y miles y miles, ¿verdad? Entonces el pueblo se angustió, tuvo temor, se escondió y había un acuerdo. Samuel le había dicho, espérame 7 días, una semana. Y el profeta Samuel le dijo, yo voy a ofrecer un sacrificio de paz y un holocausto ante Dios para pedir a Dios su favor y para pedirle a Dios su victoria. Entonces, Saúl sabía, número 1, tengo que esperar al profeta de Dios para que él haga ese sacrificio, para que él pida la bendición de Dios y la victoria. Ok, entonces, dice aquí que Samuel vio, ahí está frase, ¿verdad? Él vio, haciendo alusión
al sentido de la vista en cuanto a que como humanos dependemos mucho de lo que vemos, las circunstancias. Y él vio, ¿qué fue lo que vio? Dice que él vio que se le desertaba el pueblo, se le desertaba, porque en el transcurso de una semana Saúl no podía accionar todavía. Número 2, dice que vio que el ejército contrario era una multitud y vio que el profeta se tardaba, el pueblo se le desertaba y ya estaba el enemigo ahí. Entonces, ¿qué hizo el rey Saúl? Al séptimo día, antes de que llegase el profeta Samuel, él ofreció el holocausto, ¿verdad? Entonces, se le adelantó. ¿Cuál fue el problema aquí con Saúl? Que él no supo ser fiel en lo poco. Él no supo ser fiel en lo poco. Se sintió autosuficiente por su primera batalla, porque había ganado anteriormente, y quizás él llegó a pensar, bueno, sí necesito a Samuel, al profeta Samuel, pero pues yo veo aquí la presión, así es que pues yo voy a tomar las cosas en mis propias manos. Así es que Dios lo estaba probando para ver si Saúl era fiel. La orden de Dios era a través del profeta Samuel. Vea 1 Samuel 10, 8. Aquí está la indicación de Dios a través del profeta Samuel. Le había dicho Samuel al rey Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuánto? 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, había una indicación clara. El rey Saúl tenía que esperar 7 días a que llegara el profeta Samuel y le ofreciera el sacrificio, pero se impacientó y él tomó las cosas por sus propias manos. Entonces, no fue fiel en lo poco, no fue fiel en lo poco. Y mis hermanos, como líderes y como cristianos, siempre tenemos que entender este principio. Antes de que Dios nos promueva en cualquier aspecto de la vida, tenemos que aprender primero a ser fieles en lo poco. Primero, fieles en lo poco. Y es algo que muchos hermanos no han entendido. Sí, Señor, yo voy a hacer aquí, pero primero, mira, exáltame, primero permíteme tener aquí este lugar, y ya luego, Señor, me acordaré de ti, ya luego, Señor, te serviré. Dios dice, no, ahorita con lo que tienes en tiempo, etcétera, comienza a ser fiel en lo poco. Cuando Dios ve que un creyente es fiel en lo poco, entonces Dios amplía las bendiciones y le da mayores responsabilidades y mayor lugar de influencia. ¿Por qué hace esto Dios así? Porque si Dios nos bendijera, hermanos, si antes ver nuestra fidelidad, nos pasa lo que al rey Saúl. Desperdiciamos muchas bendiciones de Dios por no aprender a ser fieles en el día a día, en el paso a paso. Así es como Dios nos va promoviendo. El error de Saúl, no supo ser fiel a Dios en lo poco. Ok, número 3, vamos con el tercer error. El tercer error de Saúl fue que Saúl se volvió incrédulo, era un incrédulo, no creía que Dios lo iba a respaldar. Nosotros nos volvemos incrédulos, mis hermanos, cuando nos olvidamos que Dios está a nuestro lado. ¿Qué le había prometido Dios a Saúl, al rey Saúl? Regresa a Samuel 10:7, 1 Samuel 10:7. Y le había dicho, cuando te hayan sucedido estas cosas, o sea, a través de Samuel, del profeta Samuel, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, le dice Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Subraya esa promesa. Dios está contigo. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, nos olvidamos que Dios está a nuestro lado, es cuando nos comienza a faltar esa fe y esa confianza. Y es cuando nosotros comenzamos a dudar de la promesa de Dios. Vienen las pruebas. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Saúl? Vio solamente sus propios recursos. Vio su ejército limitado en comparación con el gran ejército de los filisteos. Siguió solamente por vista, no por fe. Error. Cuando un creyente solamente en la vida da pasos por la vista y no por fe, pues va a ir a paso de tortuga y simple y sencillamente no confía en que Dios le ha dicho, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Cuando una persona no tiene esa certeza de que Dios le acompaña, de que Dios le respalda, de que Dios le guía, de que Dios le dirige, ese creyente se vuelve un creyente incrédulo y un creyente al cual le falta esa confianza en Dios. ¿Por qué fue este el problema del rey Saúl, la incredulidad?
porque el rey Saúl simplemente se olvidó de las promesas de Dios. Dios le había dicho, yo estoy contigo. Así el tercer error es la incredulidad. Ok, número 4, el cuarto error del rey Saúl se llama la impaciencia. La impaciencia, dice entonces en 1 Samuel 13, que cuando Saúl está platicando con el profeta Samuel, ¿verdad? Nos dice aquí en el versículo 1 Samuel 13, en el verso 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque, ¿qué? Vi, aquí está el problema, vi. Un creyente que solamente ve no aprende a descansar por fe en Dios. Vi, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. O sea, como que ahora le está echando la bolita a Samuel. Samuel le había dicho, espérame 7 días nada más. No le dijo a qué hora, le dijo 7 días. Pero el impaciente de Saúl, como vio que no venía el séptimo día, y justamente en el séptimo día, después de ofrecer el sacrificio, llega el profeta Samuel. Bueno, dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí el profeta, el rey Saúl? Poniendo puros pretextos. Se estaba justificando, ¿verdad? En su razonamiento carnal. Verso 12, me dije, o sea, él solito decide, él solito piensa, él solito opina y él solito todo. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. O sea, solamente estaba él racionalizando su impaciencia. ¿Cuántos impacientes hay aquí? ¿Cuántos racionalizan su impaciencia? ¿Verdad? Los jóvenes, ay Señor, pues es que ya estoy para casarme y no veo aquí en el renuevo un chico, una chica cristiana, y comienzan a echar sus ojitos ahí en el mundo, comienzan a racionalizar, ¿verdad? Si es que no, Señor, mira fulanita, no, tampoco, no. Y los muchachos, las muchachas, no, fulanito, pues no, pues hay más o menos. Pues. Y aquí ya hacen su listita y nadie les convence, ¿verdad? Comienzan a racionalizar. Cuidado porque la impaciencia tiene graves consecuencias, ¿verdad? Que fue lo que le pasó aquí al rey Saúl. Entonces, en esa impaciencia, mis hermanos, es que cuando estamos bajo presión, tomamos los asuntos en nuestras manos. Error. Cuando viene un imprevisto y viene una presión, nos volvemos impacientes y decimos, no, nada, ni qué la fe, ni qué nada. Aquí entro yo, ¿verdad? Fue lo que le pasó a Saúl. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo bajo presión? Hizo las cosas a su estilo. En vez de orar a Dios, en vez de preguntarle al Señor, en vez de esperar en Dios y de que Dios le confirmara tal o cual cosa. Hermanos, la impaciencia es un problema que a veces decimos, no es pecado. Sí, es pecado la impaciencia, es falta de fe y es falta de amor. Si usted es impaciente con la gente, falta de amor, le falta paciencia. Y en las circunstancias de la vida, hermanos, ¿quién no tiene presiones cada semana? De una u otra índole hay presiones. Así es que mejor que aprendamos a esperar en Dios, a confiar en Dios. Ahora, paciencia no es pasividad, paciencia es perseverancia en Dios. Y aquí le va una preciosa promesa. A ver, para los impacientes, Isaías 49:23, que yo sé que aquí casi no hay de esos, ¿verdad? De esos hermanitos, entonces, para unos cuantos pues. Isaías 49:23, tenemos esta preciosa promesa del Señor, para aquellos que tenemos que aprender a esperar en Dios, a ser pacientes en Él, en vez de estar viendo solamente al enemigo y las cosas contrarias, pues aprendamos a esperar en Dios. Isaías 49:23, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán, le está hablando a Israel, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Aquí está la promesa de Dios. Entonces, mis hermanos, todo aquel creyente que aprende a esperar en Dios, Dios dice, por cuanto has esperado en mí, por cuanto has sido paciente en mis promesas, yo no te voy a avergonzar. Porque Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Amén.
Entonces, hermanos, ya en vez de esa impaciencia al estilo de Saúl, pues aprendamos a esperar en Dios. Dios tiene el momento oportuno. Ahora, observe, Samuel no se retrasó. Llegó en el momento en que lo había prometido. Ok, el penúltimo error del rey Saúl fue que él pretendió dirigir, no solamente su vida, sino como rey, pretendió dirigir sin crucificar la carne. Pretendió dirigir sin crucificar la carne. Y cuando dirigimos, mis hermanos, en la carne, sin haberla crucificado, vamos a tener fracasos. Déjeme decirle ahora algo. En el Antiguo Testamento el rey Saúl representa, ¿qué representa? ¿Qué simboliza? A ver, antes de darle la respuesta. ¿A quién representa Saúl? ¿Qué simboliza Saúl? Por ejemplo, David. David representa a Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando nos toque estudiar la vida de David. Ahorita estamos en Saúl. ¿A quién representa el rey Saúl? Piénsele. A ver, ¿quién me dice? Se vale contestar. A ver. Por ahí vamos, ¿a quién? La carne. ¿Qué dije? Bueno, va junto con pegado, ¿verdad? La carne y el mundo. Saúl representa la carne. O sea que usted es un Saúl. Yo soy un Saúl. Sí, para que no se molesten conmigo, ¿verdad? Saúl es la carne. Todo ser humano tenemos la carne. ¿Qué es la carne? El viejo yo, la antigua naturaleza, la inclinación al pecado. ¿Verdad que tiene un Saúl? ¿No? Sí. Todos tenemos un Saúl. Es la carne. Entonces, ahora que estudiemos ya con más claridad al rey Saúl, vamos a ver que representa la antigua naturaleza. Entonces, cuando el rey Saúl quiere dirigir a la nación en las batallas de la vida, hermanos, la carne tiene que estar crucificada, porque la carne es impaciente, la carne es incrédula, la carne es rebelde, la carne es loca. Ahora, ¿cómo lo dijo el profeta Samuel a Saúl en el versículo 13? Entonces Samuel le dijo a Saúl, a ver, regrese ahí por favor, y observe que el profeta Samuel no disculpó a Saúl. Sí, Saúl, eran muchos. Sí, Saúl, el pueblo se te estaba desertando. Sí, Saúl, yo me estaba tardando un poquito. Sí, rey Saúl, tenía razón. No le dio por su lado. El profeta Samuel lo confrontó y le dijo, Saúl, ¿qué? Locamente has hecho. ¿Por qué había actuado locamente? Y aquí le dijo, porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Aquí viene la locura de la carne, hermanos. ¿Qué es la locura de la carne? Aparte ahí en Samuel, vaya ahora al libro de Eclesiastés, por favor. Y vamos a ver estas locuras de la carne. La carne cuando no está crucificada es loca. Sea loca. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, por si no lo encuentra. Ajá. Algunos estaban por Apocalipsis, no, hermanos, es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. ¿Le damos lectura a todos juntos? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, entonces aquí en esta figura dice, las moscas muertas le dan un mal olor a un frasco de perfume, hacen que huela mal, las moscas muertas. Ahora, ¿a qué se comparan las moscas muertas? Según aquí el rey Salomón, y él dice, así, ¿verdad? Viene la comparación, así, las pequeñas locuras. No necesitas cometer una gran locura, bástate una pequeña locura para tú que eres estimado ante los demás como sabio y honorable. Bueno, ese pequeño arrebato carnal, por ahí hay un libro que se llama Los arrebatos carnales, que hablan de, no sé si lo han leído por ahí, hay un autor mexicano, Martín Moreno, y él le puso un título así ese libro, Arrebatos carnales, hablando de los arrebatos de los héroes de la patria y de otros presidentes, pues como también ellos, aún siendo líderes, tenían sus arrebatos carnales. Bueno, aquí hay esos arrebatos carnales, son esas pequeñas locuras
que nos pueden hacer gran daño, mis hermanos, aun cuando en un momento dado podemos tener un buen testimonio, como gente sabia y honorable. Saúl debió de haber sido un rey sabio y honorable, pero esa pequeña locura de quererle echar una manita a Dios, ¿verdad?, lo inhabilitó para que su descendencia gobernara. De hecho, la promesa era: Saúl, si eres fiel, tu descendencia va a gobernar en el trono de Israel para siempre. Esa era la promesa. Pero ¿en qué consistió aquí la locura de Saúl? La locura fue: yo sé que Dios me ha dicho que tengo que esperar al profeta de Dios para que él ofrezca el holocausto y el sacrificio, para que reciba la bendición de Dios. Entonces, ¿saben lo que estaba en el fondo de este problema? ¿Y por qué usted dice: ay Dios, pero si él estaba cumpliendo con un sacrificio? No, ese no era el problema. El problema era un problema de autoridad. Saúl estaba quebrantando dos cosas. Número uno, la palabra de Dios. Dios le dijo: te esperas 7 días, y el profeta Samuel ofrece, porque él es sacerdote y profeta, ya le compete ofrecer este sacrificio. Tú eres rey, no eres profeta, no eres sacerdote, no eres solamente rey. Entonces el problema de Saúl es que ya se comenzó aquí a vislumbrar que se engolosinó con el poder, se mareó, se subió a su tabique, como dicen por ahí, ¿verdad? Y ya pensó que él no necesitaba ninguna autoridad. Él era el rey. Entonces, en un sentido era la máxima autoridad de Israel, sí, de acuerdo. Pero Dios tenía un profeta para hacer contrapeso. Y Saúl tenía que someterse a la autoridad espiritual del profeta Samuel. Entonces, cuando Saúl dice: no, se está tardando, un buen pretexto para, ¿qué estaba diciendo? Yo soy aquí el mero mero. Yo no sé quién dijo esa frase, pero bueno, dijo: yo soy el mero mero. Entonces le estaba diciendo en otras palabras: Samuel, ahora tú estás bajo mi autoridad. Momentito, Saúl, no. Entonces su problema fue doble. Menospreció la palabra de Dios, porque Dios fue muy claro, y él dijo: va a ser mis órdenes. El número 2, le estaba diciendo: Saúl, yo no voy a estar sujeto a nadie, soy el rey. Esa fue la locura del rey Saúl. Menospreciar la palabra de Dios. Busca Isaías 66:2. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos creyentes no están menospreciando la palabra de Dios? Saben tanto de la Biblia, pero no la obedecen. Saben tanto de la Escritura, pero hacen lo que quieren cuando están de buenas y lo que les conviene. Están menospreciando, mis hermanos, la ley de Dios. Están al nivel de Samuel, haciendo locuras. Isaías 66:2, dice aquí el profeta, Dios a través del profeta: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre. Ahora, no es pobre de material, es pobre de espíritu. Miraré, dice Dios, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Saúl no tembló ante la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esta expresión temblar? Temblar significa ser leal, respetar, tener en alta estima la palabra de Dios. Entonces diría aquí en otras palabras: miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y al que es leal a mi palabra, al que respeta mi palabra, al que tiene en alta estima mi palabra. Ese es el que tiembla ante mi palabra. Pero hoy tenemos a muchos creyentes engreídos que confían más en su experiencia o en su razonamiento o su razonamiento loco, como Saúl, y hacen a un lado la autoridad de Dios, y hacen a un lado la autoridad de la palabra, y cuando Dios les dice: perdona, ¿y por qué perdono, Dios? Y comienzan a racionalizar sus cosas. Y Dios dice: deja este pecado, vive en santidad. Pero ¿por qué, Señor, si todo el mundo lo está haciendo? Entonces toman su palabra como su autoridad, y la palabra de Dios la están desechando. ¿Tiembla usted ante la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Si es así, amén, gloria a Dios, qué bueno. Significa que temblamos ante la palabra, que la honramos, que le hago caso a Dios, que le obedezco al Señor. Y este fue el problema de Saúl. Por eso Dios le dijo a las primeras que, de cambio, Saúl, tu familia no va a poder heredar el trono, porque les vas a transmitir la misma actitud carnal. La carne no puede agradar a Dios.
Y cuando hablamos de líderes, mis hermanos, hoy hay muchos líderes sirviendo en la carne, sirviendo en la carne. Confían en su astucia, confían en sus talentos, confían en su sagacidad, confían en sus artimañas, confían en su verbo, en que hablan muy bien, en su oratoria, o quizás son muy guapos, ¿verdad? Como Saúl. Pero es la carne, es la carne. Y ante la carne solamente hay un lugar para la carne, porque la carne no tan fácilmente va a ceder, ¿eh? Los fariseos tenían la Biblia, pero eran bien carnales. Sabían la Biblia, pero la carne no la tenían crucificada. Gálatas 2:20, usted sabe este versículo de memoria. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo, con Cristo, estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que tenía crucificado Pablo? Su yo, o la carne. Dice, ya no vivo yo, o sea, ya no vive mi carne, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, no es con la carne. La vida cristiana no se pelea en la carne. La obra de Dios no se pelea en la carne. La obra de Dios solamente se lleva de una forma. Dice el Señor, no es con espada, ni con ejército, sino con ¿qué? Con mi Santo Espíritu. ¿Dónde está ese versículo? Zacarías 4:6, subráyelo por favor, porque es lo que tenemos que entender, que los cristianos, nuestras armas no son carnales, mis hermanos, nuestras armas son espirituales, y en este caso el Espíritu Santo es quien va delante de nosotros y quien nos va dando gracia, quien nos va dando poder, quien nos va dando sabiduría, quien nos va dando fortaleza, quien nos va dando la fe, pero es el Espíritu Santo quien cambia los corazones, y es el Espíritu Santo. Y aquí son las dos cosas para un líder de éxito: tu carne crucificada y tu vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Eso es todo. Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Es palabra de Jehová, no es palabra del último empresario, del último grito del liderazgo del mundo, no, es palabra de Jehová a Zorobabel, o sea, a un líder, que dice Dios, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí están, mis hermanos, entonces, el liderazgo cristiano debe ser un liderazgo lleno del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que hoy en las iglesias hay cantidad de problemas y divisiones? ¿Y saben cuál es la razón? La carne no crucificada de los líderes. Vida sin la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca te llevará a dividir la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo siempre te llevará a ser una persona humilde. Me ofendieron, no me voy a vengar. Me dijeron esto otro, no me voy a desquitar. Pero cuando tú dices, me pisaste un callo, cuídate porque te voy a pisar los 5 dedos. ¿Quién está actuando ahí? La carne. La carne. Entonces Saúl tuvo que aprender esta lección. No puedes agradar en la carne, aunque hagas mucho y aquí y allá, es el Espíritu Santo de Dios quien debe de ir guiándonos. Ok, y por último, mis hermanos, el último error del rey Saúl está en el versículo 14, 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14, aquí le dice una vez más el profeta Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. ¿Cuánto duró el reinado de Saúl? 40 años, nada más. El propósito era que sus generaciones continuaran, pero hasta ahí, y esta fue la primera llamada. La próxima semana vamos a ver otro asunto, ¿verdad? Pero bueno, dice, Jehová, ¿qué ha hecho Jehová? Se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué? Un varón conforme a su corazón, al de Dios, para que sea príncipe sobre este pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y este es el problema de las iglesias, cuando los líderes hacen lo que Dios no les ha mandado hacer. Pero como se creen ya muy capaces, con muchos años en el evangelio y sus influencias, ¿y qué todo eso? Mucho gusto, es la carne. Es la carne. Líderes, ¿estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado o estamos haciendo lo que nos parece, lo que nos gusta o lo que preferimos? Y Dios no nos pide nuestra opinión, Dios nos dice, haz esto y vencerás, haz esto y hay victoria. Nada más. Tenemos que aprender a tener el oído de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Hermanos, pero como a veces nos creemos tan listos, y ese es el problema, y Dios dice, mira, no estoy buscando gente lista, no estoy buscando gente que tenga grandes estrategias. Ahora, Dios no está en contra de la inteligencia, Dios no está en contra de las habilidades, porque Dios nos da inteligencia, Dios nos da habilidades, Dios nos da capacidades, sí, todo eso, pero el punto es en qué lugar están, en qué nivel están. Dios dice, lo primero que busco en un hombre y en una mujer de Dios es que sea conforme a mi corazón, a mi corazón. No es tu ingenio lo que te va a llevar la victoria en tu vida, no es tu ingenio, no son tus influencias, no son tus grandes talentos. Lo que te va a llevar a la victoria en tu vida es que tu corazón se conforme al mío. Buena pregunta en esta tarde antes de concluir. ¿Cómo está su corazón? ¿Se está conformando al de Dios o se está descomponiendo por la carne? No hay más que dos caminos. Entonces dice aquí, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado como príncipe. Ahora, mis hermanos, el problema de Saúl fue que él se ocupó en los asuntos del reinado de Israel, pero descuidó conformar su corazón al de Dios. Amén. Entonces tengamos cuidado en que usted y yo no estemos tan ocupados, inclusive hasta en la obra, que estemos, y esto es común lamentablemente, hay mucha gente que está inmersa en la obra de Dios, pero su corazón se está descomponiendo, porque no se están conformando al corazón de Dios. Entonces ahora tenemos en las iglesias mucha competencia. Pues fíjate que en mi iglesia que vino a cantar Marcos Witt, ¿y qué? Aquí estuvo Cristo con nosotros alabando, nada más. Que fíjate que invitamos en mi iglesia en su aniversario a Jesús Adrián Romero, a ese hereje, mucho gusto. Cuidado, hermanos, con lo que anden enseñando para esos cantantitos, que a veces nos dejamos endulzar el oído por la melodía, por el ritmo, y que ya hay reggaetón cristiano. Espérese, eso es la carne. Si un himno, si una alabanza no te lleva a doblar tu rodilla delante de Dios, estás alimentando la carne, le estás dando gusto a la carne, pero no te está volviendo más santo, más temeroso, temerosa de Dios. Eso es lo que provoca la verdadera alabanza, una adoración y una rendición incondicional a Cristo, ¿sí? Ese es el corazón que se conforma al de Dios. Ahora, ¿cómo es este corazón? Y ya con esto termino. Hechos 13:22. Recuerden que yo digo, ya con esto termino, lo digo 5 veces. Así es. Hechos 13:22. Hechos 13:22. Aquí está hablando Pablo y menciona precisamente este pasaje, ¿verdad? Este asunto. Hechos 13:22. Dice, quitado el 21. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, ¿cómo? Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí está la característica. ¿Cómo sé cuando alguien es un varón o una mujer conforme al corazón de Dios? Es obediente, nada más, no se complique la vida, es obediente. Hará todo lo que yo quiero. Amén. Ahora, algo interesante, David no hizo todo lo que Dios quiso, pero era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque a pesar de que David por ahí tuvo su gran tropezón, ¿sí? Él hubiera podido seguir justificándose. Pero cuando fue confrontado con el profeta de Dios, con Natán, y dijo, sí, he pecado, me arrepiento. Y no vemos en Saúl un arrepentimiento. Eso vamos a verlo más adelante. ¿Por qué un varón o una mujer es conforme al corazón de Dios cuando reconoce, Señor, pequé, me alejé, hice las cosas mal, me arrepiento? Eso está indicando que su corazón va por buen camino. Cuando hay un arrepentimiento auténtico y hay un cambio de vida, y usted se dirige a amar al Señor y a amar su palabra. Ahora, aquí viene. ¿Quién fue el único varón que hizo la voluntad de Dios de manera perfecta y que fue un hombre conforme al corazón de Dios? Cristo. Cristo. Amén. Entonces, esto tiene una doble aplicación. Por un lado, estaba anunciando al rey David, pero por otro lado, anuncia al varón de varones, a Cristo Jesús. Él vivió una vida perfecta. Él cumplió la ley de Dios siempre. Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Él venció al pecado, venció al diablo,
venció al mundo, murió por usted, derramó su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó, Él vive. Y ahora Él quiere, mis hermanos, que experimentemos, esto es el Evangelio, que nuestro corazón sea conformado como el de Dios. ¿Qué hará usted al respecto? Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos aprender, mi Dios, de los errores, aún de estos siervos, de estos líderes, para que no repitamos los mismos errores. Oh Señor, si ya hemos caído en alguno de ellos, pues venimos ante ti con un corazón arrepentido, rogándote tu perdón y que nos ayude, Señor, para superar este pecado, para agradarte y que nuestro corazón se conforme a ti, mi Dios. Tú estás buscando hombres y mujeres conforme a tu corazón. Señor, la carne opone resistencia. La carne se resiste. La carne quiere seguir, Señor, manifestándose. Pero tú, Señor Jesucristo, nos has dicho que hemos sido crucificados juntamente contigo. Que cuando creímos en ti, nuestra carne fue crucificada en la cruz contigo, mi Señor. Y así ha perdido su poder y su dominio sobre nosotros y nos has hecho en ti, mi Señor Jesucristo, libres del pecado. Permítenos vivir, Señor, venciendo en las pruebas de la vida, en las batallas. Ayúdanos a ser pacientes en ti, a esperar tus promesas, a creerte, a ser pacientes, Señor. Ayúdanos a no saltarnos la autoridad bíblica, tanto de los creyentes en la iglesia como de tu palabra. Y permítenos, mi Señor, temblar ante tu palabra, respetarla, honrarla, obedecerla, amarla, Señor. Perdona nuestras justificaciones, nuestros pretextos. Y permítenos que tu Santo Espíritu nos lleve, Señor, a una obediencia a tu palabra. Gracias por tu Espíritu, porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer tu voluntad. En la carne, en el esfuerzo de la carne no podemos, Señor, mas en el poder de tu Espíritu, el cual nos habita, sí podemos vivir para ti. Permítenos, Señor, servirte conforme a estas características. En el nombre de Jesús. Amén.